Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Timoteo fue un joven que aceptó el desafío de acompañar al apóstol Pablo en sus peligrosos viajes. En más de una ocasión, el apóstol estuvo a punto de perder la vida. Fue encarcelado, amenazado y perseguido con todo su equipo, y entre ellos Timoteo, quien forjó su carácter luchando a favor del reino de Dios, algo que vamos a ver hoy en la entrevista que José Pablo Sánchez, director del programa, va a hacerle a Edgar Monterroso, pastor de la Iglesia Evangélica Verbo de Rivas Vacia, Madrid, en la capital, Madrid. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión con nosotros. Entra en las redes sociales de Buenas Noticias TV, el Facebook o el Twitter, y cuéntanos, ¿con qué edad puede uno llegar a ser pastor? Hola Edgar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hola José Pablo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Edgar, ahora te escucharemos acerca de Timoteo, pero tú llevas en España tiempo, pero no eres de España, eres de Guatemala. ¿Qué echas de menos de tu tierra? Si te soy sincero, la familia y los amigos. Acabo de estar este diciembre en Guatemala y te digo que precisamente comprobé eso, la familia y los amigos. Pues Edgar, si te parece, nos sentamos y vamos hablando acerca de Timoteo. La juventud no es un impedimento para alcanzar grandes logros en la vida. Es cierto que tiene mala prensa y que con frecuencia se retrata a los jóvenes como ociosos o irresponsables, pero no siempre es así. De hecho, la historia está llena de jóvenes que muy pronto destacaron. Steve Jobs, con solo 21 años, fundó Apple y revolucionó el mundo digital. También Bill Gates, con 20 años, funda la empresa Microsoft, que transformó la industria informática. Greta Thunberg saltó a la fama por su activismo medioambiental cuando solo tenía 15 años, iniciando los Fridays for Future. ¿Y qué decir de Alejandro Magno, que murió con 33 años después de haber conquistado medio mundo? Timoteo fue también un joven que jugó un papel clave en los inicios del cristianismo. Edgar, vamos a hablar del carácter de Timoteo, pero cuéntanos un poco quién es Timoteo y qué sabemos de él, cuándo aparece por primera vez en la Biblia. Bueno, aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, concretamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, donde Lucas relata el segundo viaje del apóstol, juntamente con el equipo. Ahí fue cuando conoció al joven Timoteo. Lo describe Lucas como un discípulo. Y también Lucas señala de que Timoteo era una persona de buen testimonio para las personas, los hermanos de aquel lugar, y yo creo que es muy importante lo que otros puedan decir de otras personas. Normalmente observamos que una persona que tiene buen testimonio, pues es una persona que es coherente con lo que cree y con lo que hace. También pues tiene una inclinación en actitud a ser pues una persona modélica, y también las buenas acciones pues reflejan quién es esa persona, y ese era Timoteo. También algo de resaltar es que era un joven que había sido influenciado por su madre y por su abuela, que eran judías, pero eran creyentes. Aunque el padre de Timoteo pues era griego, pero básicamente ellas influenciaron mucho en él porque él creció conociendo las Escrituras. De ahí su nombre, Timoteo, que significa el que honra a Dios. Llegó a ser una persona muy, muy cercana al apóstol. De hecho, el apóstol le escribe 2 cartas. Al final, ya después de los años de acompañar al apóstol, se convirtió en su hijo espiritual y llegó a ser la persona responsable de la iglesia de Éfeso. Vamos, que Pablo se lleva a Timoteo, lo coge como un discípulo especial, como casi un hijo. Así es. ¿Qué ve Pablo en Timoteo? Ya nos has dado algunas claves, pero ¿qué crees tú que ve Pablo en Timoteo que le atrae para forjar esa relación? Yo creo que su primera impresión tuvo que ver en el crédito que el apóstol Pablo le dio al testimonio que las personas de aquel lugar daban acerca de él. Y luego, cuando ya se entera de que él ha sido formado desde muy niño bajo la influencia de su madre Eunice y de su abuela Loida, creo que eso fue
algo que llamó la atención. También, como Lucas lo llama discípulo, pues eso ya habla de que Timoteo pues tenía esa predisposición a ser humilde en cuanto a recepción de enseñanzas, a poner en práctica las enseñanzas. Y bueno, él tenía ciertas disciplinas ya formadas, que cuando el apóstol ve todo eso, creo que vio un potencial muy grande para que él pudiera invertir su vida en él y lo invita a ser parte del equipo. Qué importante, ¿no? Cuando un líder ve a un joven y apuesta por él, lo incorpora en su equipo y le informa y le apoya y le ayuda para que llegue a ser lo que llegó a ser, un gran líder como Timoteo, ¿no? Sí. Y ya hemos comentado que tenía pues, muchas características positivas. ¿Tenía también algún que otro fallo, algún que otra flaqueza, Timoteo? Pues bueno, se intuye de que Timoteo necesitaba fortalecer un área de carácter en su vida porque era muy tímido, era bastante retraído. El apóstol le anima muchas veces a pues enfrentar lo que tenía que enfrentar. Sobre todo le recuerda que la solvencia que él tiene es precisamente su testimonio, que tenía que ser fiel en la palabra, tenía que ser una persona amorosa, lleno del espíritu, de fe, porque eso era lo que le daba a él solvencia. ¿Por qué? Porque habían personas que lo menospreciaban de alguna manera por ser joven, y entonces pues el apóstol le anima a enfrentar aquello. También en las dos cartas que le escribe el apóstol, le hace ver que él debería de avivar el don que había sido recibido a través de la imposición de manos, y pareciera que en ese caso pues Timoteo había caído un poquito en negligencia en cuanto a la práctica de ese don. Uh-huh. Sí, la verdad es que me recuerda, por lo que comenta, la frase aquella que dice que Dios usa a personas dispuestas y no tanto personas que ya estén preparadas, ¿no? Porque en el camino y en en el esfuerzo y en la dedicación que uno hace para afrontar desafíos es que Dios va haciendo su obra, ¿no? Al final la obra es de Dios. Pues por las redes sociales nos ha llegado una pregunta también para ti que ahora Beni pues te va a trasladar. Pues sí. Edgar, hay una amiga, Luciana, que quiere saber cuántas iglesias estuvo dirigiendo Timoteo. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, sabemos de que él fue la persona que se hizo responsable de la iglesia de Éfeso. El mismo historiador Eusebio nos dice que fue el apóstol Pablo quien le estableció como pues, el obispo de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, estuvo él asistiendo en estas encomiendas que le daba el apóstol, sirviendo a las iglesias de Corinto, tesalonicenses también. Y bueno, se hace mención del nombre de Timoteo en los saludos de las epístolas a los romanos, segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, también en Filemón. O sea, de que él estuvo presente juntamente con Pablo y sirvió mucho a la iglesia, pero fue la persona que se hizo responsable de la iglesia de Éfeso. Muy bien. También interesante, ¿no? Que en algún momento Pablo le dice, a causa de tus muchas enfermedades, parece que tenía una salud un poco floja, ¿no? Y lo que le dice, el consejo que le da es que tome un poco de vino, ¿no? Es lo que le dice. Y pregunto, ¿por qué Dios no le sana instantáneamente para que fuera más útil, ¿no? Con buena salud? Pues es una interesante pregunta, esa te la iba a hacer yo a ti. Bueno, tú eres el invitado, así que adelante. Bueno, mira, es evidente que después de ver las grandes manifestaciones de Dios y ver las sanidades, pues obviamente alguien que tiene padecimientos espera ser sanado por Dios de una manera milagrosa. Lo que no sabemos es si en el transcurso de su vida él finalmente experimentó esa sanidad tan esperada, o si siguió con esos quebrantos de salud, concretamente estomacales. No sabemos si se acrecentó o minimizó, no lo sabemos. Lo que sí te he de decir es que muchas veces nosotros necesitamos darnos cuenta que somos vulnerables, que estamos sensibles a los cambios de clima, al calor, al frío, al cansancio, al apetito, al dolor, a molestias físicas, porque yo creo que eso nos recuerda también que somos personas vulnerables, limitadas y que necesitamos depender de Dios. El mismo apóstol
Si lo recuerdas, estaba pidiendo 3 veces, le pidió al Señor que le quitara un aguijón. Y el Señor le dijo, bueno, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que yo creo que situaciones que vivimos, por las cuales el mismo apóstol, que había sido un canal poderoso de Dios para sanidad de muchos, incluso para la resurrección de algunos, le recomienda, mira, deja de beber esta agua, porque obviamente no eran aguas tratadas, y mejor bebe vino. Sabemos las propiedades del vino digestivas, y bueno, fue un consejo de sabiduría. Con moderación, ¿no? Claro. Que bebiera un poco, dice. De moderación. Y de hecho Dios hace milagros, ¿no? Estamos convencidos que Dios hace milagros y lo vemos en la palabra de Dios y lo vemos a lo largo de la historia. Pero también hay veces que mantiene a sus líderes en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Leía hace poco acerca de Spurgeon, que es uno de los grandes líderes del mundo cristiano evangélico, ¿no? Y él padeció muchísimas enfermedades también, sufrió mucho de gota, ¿no? De modo que es cierto que en medio del dolor, en medio de la debilidad, vemos también el poder de Dios. Y su juventud no fue un impedimento, ¿no? Que es lo que comenzábamos hablando, ¿no? La verdad es que Timoteo es un joven que desde su juventud fue clave en todo lo que fue el desarrollo del cristianismo y del ministerio de Pablo. Para terminar, haciendo un pequeño resumen, si tuvieras que resaltar algunos elementos de su carácter, ¿cuáles serían? Bueno, yo diría que su pasión por Dios, o sea, el amor fervoroso que él tenía por Dios y también su deseo de servirle a Él, traduciendo este servicio en estar atento y sensible a las necesidades de la gente, de la Grey. Recordémonos que todas estas personas fueron compradas con un alto precio, la sangre de Cristo. Yo creo que él era muy sensible, tenía mucha empatía para con la gente. Además, pues era fiel, era leal, era una persona que también atesoraba lo que recibía. Como dijimos, tenía una humildad para nunca dejar de aprender. O sea, él siempre fue un discípulo y eso hace grande a los líderes. Y él era un retenedor fiel de la palabra, tenía un corazón muy puro, como lo dice el mismo apóstol. Y pues todas esas características realmente a mí me animan. No creas que me hace ver como que es algo inalcanzable. Yo creo que Timoteo es un ejemplo de persona que le anima a uno a ver que uno tiene ese potencial de poder alcanzar esos niveles de pasión, esos niveles de fe, esos niveles de servicio, porque él fue como cualquiera de nosotros. Y pues eso me anima. Claro, claro. Y a mí me anima que aunque tenía flaquezas, fue capaz de luchar con ellas y superarlas, ¿no? Para poder afrontar el ministerio, ¿no? Claro. Si había dudas sobre su juventud, él dijo, yo voy adelante y soy ejemplo, ¿no? Si había dudas en cuanto al valor, no te avergüences, no tengas miedo, él decía, en fe voy para adelante, ¿no? Y luchó contra esas flaquezas y demostró que es posible en Dios poder ser útil a pesar de nuestras debilidades. Pues muchas gracias, Edgar, por ayudarnos a entender mejor la figura de Timoteo. Que Dios Gracias por haberme invitado y ha sido un gusto. Pues hoy hemos aprendido muchas cosas sobre Timoteo, pero ya nos tenemos que marchar. No sin antes animarte a leer la Biblia, y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y la generosidad de la sociedad bíblica que podemos regalarte este Nuevo Testamento, así que si todavía no lo tienes, llámanos al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. Para los que formáis parte de nuestro club de amigos, vamos a sortear en esta ocasión este CD titulado Ríos de Agua Viva del cantante Miguel Ángel, un regalo que nos llega gracias a la generosidad de su autor. Te animamos a enviar un vídeo por WhatsApp con el lema de nuestro programa, Tú vales mucho para Dios, hazlo con el móvil en horizontal y mándalo hoy mismo. Gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.